en cuanto a qué es la trigonometría. Nosotros empezamos definiendo trigonometría en la relación de triángulos rectángulos. Entonces hablamos de trigonometría y en un triángulo rectángulo donde el ángulo de 90 grados está formado por los catetos. Entonces este es un cateto y este es el otro cateto. Entonces yo les pregunto cuál es el adyacente y cuál es el opuesto. A ver quién me dice. ¿Este que está acá es el opuesto o es el adyacente? ¿Alguien sabe? Uno que diga por lo menos. Ángel, Lucía. Depende, profe, depende del ángulo que tome. Muy bien. Entonces tengo que definir si esto es alfa y esto es beta respecto de quién estoy hablando. Este va a ser el cateto opuesto a alfa, pero también va a ser el cateto adyacente a beta. Entonces lo de cateto queda como cateto y va a ser opuesto o adyacente según el ángulo. Obviamente enfrente del de 90 grados, este lado que no es ninguno de los catetos y que siempre es mayor que los otros lados, es lo que llamamos hipotenusa. Por un lado, el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa al cuadrado es suma de los catetos a al cuadrado. Entonces llamamos cateto A y cateto B. A al cuadrado más B al cuadrado, esto ya lo conocen. Y a partir de ese triángulo rectángulo alguien definió las relaciones del seno de un ángulo y hablamos del seno del ángulo alfa como la relación entre quién, entre el cateto opuesto y la hipotenusa. O definimos el coseno de alfa como la relación entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa y también definimos la tangente de alfa como la relación entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto es algo que ustedes ya conocen. Si alguno no sabe esto, levante la mano, me habla, me dice, esto no lo conozco. Estas 6 relaciones son las que aparecen en la calculadora. Seno, coseno y tangente. Las otras 3 no están en la calculadora, y son la cotangente, la secante y la cosecante de alfa. ¿Por qué las escribo de abajo para arriba? Porque son relaciones inversas, la tangente con la cotangente, o sea que se van a dar cuenta porque tenemos que invertir esa adyacente sobre opuesto. O en el caso de la secante, la hipotenusa dividido en el cateto adyacente, sobre el cateto adyacente, o la cosecante, que es la relación entre quién, entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces, todos entienden que hay 3 funciones y si yo quiero saber alguna de estas 3, lo que tengo que hacer es calcular. Si quiero saber la cosecante de 20 grados, calculo el seno de 20 grados y lo invierto. O sea, hago 1 dividido el seno. Entonces, la cosecante, lo vamos a escribir acá, es 1 dividido en el seno de alfa. La secante es 1 dividido en el coseno de alfa y la cotangente es 1 dividido en la tangente de alfa. O sea que todos interpretan que esos son los ángulos. Bien, sabiendo las 6 relaciones trigonométricas para triángulos rectángulos. Cuando los triángulos no son rectángulos, o sea, oblicuángulos, cuando no hay un ángulo de 90 grados, aparecían los 2 teoremas, que son el teorema del seno y el teorema del coseno. Aquellos que están haciendo geometría, o los que ya hicieron geometría, hemos visto que cuando sumábamos vectores, podíamos aplicar el teorema del coseno para calcular la resultante, o el teorema del seno para calcular la inclinación de la resultante. Entonces, este es algo que ustedes ya conocen. Los ángulos, nosotros los trabajamos en la calculadora en el sistema sexagesimal, la B, está la R y está la G. Ustedes en el modo que van a trabajar es en el sistema sexagesimal. Si lo escribimos en grados, minutos y segundos, ¿no? La D viene de degree, grados en inglés. Degree, y la R de radianes. Y este sistema es un sistema centesimal, que ni lo vamos a mirar ni lo vamos a utilizar. Vamos a trabajar en estos 2 sistemas.
Ahora, yo necesito que ustedes aprendan y manejen el sistema circular que mide el ángulo en radianes. ¿Por qué? Porque en el gráfico, si yo lo expreso en grados y adopto una escala determinada, según la escala que adopte me va a modificar la curvatura. Y si me modifica la curvatura, me va a modificar los ángulos que forman las tangentes a las curvas. Voy a tener un inconveniente para ver realmente el ángulo que hay en una función, porque yo a medida que cambio una escala, va a cambiar. Lo que le estoy diciendo es, si yo tengo una gráfica de esta característica, en una determinada escala entre el eje X y el eje Y, yo podría ampliar la escala del eje X, tomarla más larga, entonces la curva se va a alargar y no va a representar entonces la misma curvatura una que otra. Entonces, para adaptar ello, tengo que saber trabajar en los dos sistemas. El sexagesimal, que es el que estamos acostumbrados a sumar en grados, minutos y segundos, pero tengo que manejar este sistema. Supongo yo que ustedes ya vieron sistema circular. ¿Alguien sabe, me puede decir qué es el sistema circular? ¿Quién puede hacer una introducción del sistema circular? ¿Nadie? Vamos a... ¿Eso significa que no lo saben? Puede ser, profe, que a través de una circunferencia se empieza a trabajar con la trigonometría. ¿Puede ser o no? La trigonometría la empezamos a Se trabajar con... trabaja con los radianes, ¿no? Que se toma el radián como unidad, se traza una circunferencia que tiene, puede ser una unidad de radio, y el radián vendría a ser, no sé cómo decirlo, que tiene el radio es igual al arco, ahí tenemos un radián. Perfecto. Bien. Retomando lo que dijo primero Gonzalo, que en la circunferencia, sí, en la circunferencia podemos trabajar la trigonometría, pero la trigonometría nació más bien de que en un triángulo rectángulo, alguien vio que si dividía este cateto en la hipotenusa, llamémosle respecto a alfa el cateto opuesto, y esta es la hipotenusa, entonces él determinó que el cateto opuesto y la hipotenusa era el mismo resultado si yo tomaba otro triángulo semejante y yo dividía este cateto opuesto, le llamemos O', sobre esta hipotenusa, la llamemos H'. Entonces O' sobre H' era lo mismo que esto y en esto, pero también era lo mismo que esto y en esto, que esto y en esto. O sea, ¿cuántos triángulos podríamos generar? Infinitos triángulos semejantes. Y como la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa daba siempre lo mismo, eso era una constante. Esa constante el hombre decidió llamarla seno de alfa. De la misma forma que la adyacente de la hipotenusa, o este y en este, o este y en este, o este y en este, todo para un mismo ángulo existían infinitos triángulos y la relación entre esos dos lados era siempre constante. De allí definimos la trigonometría, ¿no? Que recién pusimos seno, coseno, todos los demás. Entonces repasemos un poquito, total, no está de más. En los sistemas de medición de ángulos, el hombre que hizo, dividió el plano en 4 partes iguales. Y a cada parte lo llamó ángulo recto. O sea, hasta acá no conocemos grados, nada. Solamente dijo, lo divido en 4 partes y tengo 4 cuadrantes. Cada uno de ellos es un ángulo recto. Podemos hablar de un ángulo llano o de un giro completo. En ese ángulo recto, de alguna forma logró dividirlo en ¿cuánto? En 90 partes iguales. Entonces, cada una de esas partecitas dijo, si yo a un ángulo recto lo divido en 90 partes iguales, voy a obtener ¿qué cosa? Un grado. Tomó un grado, y a ese grado, obviamente que esto no es un grado, pero imaginen que esto es un grado,
y a 1 grado lo dividió en 60 partes iguales y le dio ¿qué cosa? 1 minuto. Y tomó el minuto y lo dividió en 60 partes iguales y le dio 1 segundo. Simbolizado grados, minutos y segundos. Esto ustedes ya lo saben. Estamos repasando. Entonces, ¿cómo hizo para dividir? Obviamente que acá nosotros en un semicírculo, que ustedes le llaman semicírculo, que es un goniómetro que mide los ángulos, 1 grado ya dividirlo en 2 es difícil. Poder interpretar una fracción pequeña, 1/2, 1/3, 1/4 ya es difícil. Imagínense en 60 partes. Y si esa partecita que no se ve, a su vez la vuelvo a dividir en 60 partes, es imposible. Pero si nosotros extendemos, como dijeron recién, una circunferencia y la hacemos cada vez más grande, allá en el infinito sí se van separando, ¿no? Porque estas líneas tienden a separarse, a diverger. Entonces, tomados a la distancia se puede ver la diferencia, cosa que nosotros no vemos. No podemos manejar ni minutos ni segundos en nuestro sistema de medición clásico, que sería eso que llaman ustedes semicírculo o transportador. Esto es el sistema. Entonces, si cada partecita vale 1 grado, acá tenemos en definitiva 90 grados, ¿sí? Sumado esos 90 grados, acá tenemos 180, y sumado esos 180 tenemos 270, y a la vuelta tenemos los 360. Esto es lo que todo el mundo conoce. El sistema que yo les decía que era el centesimal con la letra G, en vez de dividirlo en 90, lo dividí en 100, y al minuto en 100, y es una composición centesimal, que ese debería ser el sistema nuestro. Pero bueno, el sistema nuestro es sexagesimal porque lo divide en 60 partes, al grado y el minuto. Este sistema convive con el otro sistema que es el circular. Entonces el sistema circular, como dijo recién la señorita, dice que en una circunferencia, ustedes traten de imaginar que esto es una circunferencia, nosotros tomamos el radio de la circunferencia, esta longitud, y la subtendemos, o sea, lo que hacemos es medir la misma longitud. Si esto mide 10 centímetros, yo mido 10 centímetros acá, entonces 10 centímetros acá y 10 centímetros acá me generan un ángulo que es lo que se define como un radián. Un radián. Ahí tenemos un ángulo de un radián. Si la circunferencia es más grande, el radio es más grande. Entonces esta longitud es esta misma longitud. Si es más grande la circunferencia, más grande es el radio, mayor es este arco, esto es igual a esto. ¿Se entiende? El hombre interpretó que no importa el tamaño de la circunferencia, si el radio se subtiende acá o allá, definen siempre el mismo ángulo. Entonces al definir esa constante, le dijo eso es un radián. Mejor aún, no solamente lo hizo una vez, sino que lo hizo ¿cuántas veces? 2 veces, acá tengo otro radio, 3 veces, acá tengo otro radio, y resultó ser ¿qué cosa? Que quedaba una pequeña fracción. ¿Cuánto? Y un 14%. Entonces, ahí aparece que el radio entra 3,14 veces en media circunferencia. O el diámetro entra 6, el diámetro entra 3,14 veces en la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí aparece el famoso número pi. Cosa que ustedes cuando estén en la escuela, ¿qué van a hacer? Van a tomar un recipiente circular, yo les recomiendo, ¿no? Toman un recipiente circular, llámese este vaso, por ejemplo. Algunos lo miran al vaso. Este vaso debe tener aproximadamente 700 centímetros cúbicos, o 600. ¿Sí? Ustedes ya lo están imaginando lleno acá, con espuma. No, no es para eso. ¿Es para qué? Para que ustedes con un hilo tomen la longitud. ¿Sí? Le ponen un hilo y luego lo extienden y le dicen al alumno, mida con la regla cuánto vale toda esta longitud. Entonces, esto es lo que deben hacer ustedes. Yo tengo acá un hilo, ustedes se envuelven allí, ¿sí? Sacan el pedacito de hilo, lo extienden y dicen, bueno, a ver, esto mide tantos centímetros. Le hacen medir ¿qué cosa? El diámetro, hacen medir el diámetro,
Y el número que obtuvieron de la longitud dividida en el diámetro les tiene que dar ¿cuánto? 3,14. Ahí van a empezar a notar que a algunos les da cualquier cosa, que no saben medir, que no han tomado la previsión, o sea, los elementos correspondientes, que cuando toman la regla, en vez de empezar a medir del 0, empiezan a medir del 1, que confunden, etcétera, etcétera. Pero eso sería lo primero, lo básico que ustedes enseñando este tema tendrían que decir. En el sistema de medición, yo tomo un círculo de lo que fuere, le hacen que levante el tachito de basura, que tomen el frasquito de plasticola y con el hilito midan el diámetro, midan el perímetro y hagan ese cociente. Ustedes ya saben entonces que la longitud de la circunferencia dividida en el diámetro me va a dar el número pi, que es 3,14. O media circunferencia dividida en el radio me va a dar 3,14. Allí aparece entonces la unidad del sistema, que es el radiano. Ahora, nosotros lo que definimos como ángulo en radianes, el ángulo medido en radianes, va a ser igual a la longitud del arco dividido en la longitud del radio. Entonces, no hace falta que yo esté definiendo, yo sé que el radian es la unidad, pero si yo quiero medir cualquier ángulo, entonces digo, a ver, fulanito, ¿qué ángulo es este? Oh, dice, no traje el goniómetro, no traje el transportador o semicírculo. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Es muy fácil, fíjense. Si tengo un compás, mido acá el radio de mi circunferencia. Pero no pongo cualquier radio. Como yo tengo que dividir en la longitud del radio, acá pongo ¿cuánto? 10 centímetros. Entonces con el compás trazo el arco de circunferencia. Imaginemos que el arco de la circunferencia les dé una cosa así. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Medir la longitud esta, medir la longitud esa, con algún elemento, y dividirla en ¿cuánto? 10 centímetros. O sea, quiere decir entonces que si nosotros medimos acá, por ejemplo, 16 centímetros, el ángulo expresado en radianes va a ser el cociente, este ángulo alfa, medido en radianes, va a ser igual a ¿quién? Al cociente de la longitud del arco, que son 16 centímetros, dividido en 10 centímetros. Y obvio que 16 dividido en 1, en 16 dividido en 10 es 1,6. ¿Se entiende por qué elegí 10? Porque cada vez que tengo un denominador, para no dividir, porque podría haber hecho uno de 7 centímetros, me tengo que poner a dividir por 7. Entonces, ¿qué es lo que hago? Elijo múltiplos de 10. 1 unidad, 10 unidades, 100 unidades, podría haber hecho una secuencia de 1 metro y trazar el arco. Entonces ya tengo la relación que dice que es 1,6 radianes. Fíjense que esto es adimensional. Adimensional significa que no tiene dimensión. Porque centímetro con centímetro, si yo estoy viendo dos longitudes, se simplifica, entonces no queda ninguna unidad. ¿Cómo se llama eso que no tiene unidad? Radian. O sea, adoptamos la unidad radian, pero es el cociente entre dos longitudes. ¿Estamos de acuerdo? Ese es nuestro sistema. Entonces, si acá hay un radian, y acá hay otro radian, y acá hay otro radian, y tengo 3,14 radianes, la relación más interesante que sale de esto, ¿cuál es? Que 3,14 radianes, o sea, pi radianes, así lo llamamos, pi radianes, es un ángulo que equivale a ¿cuánto? A los 180 grados. Esto es lo más importante que deben saber ustedes para transformar de un sistema a otro. O sea, para pasar de radianes, si 180 grados son pi radianes, tantos grados son tantos radianes, o viceversa.
Si tengo 2 radianes, ¿cuántos grados son? Entonces aplico esta relación. Vamos a suponer que alguien le dice, tengo que medir un ángulo de 2,5 radianes. Va a ser medio extraño que alguien le traiga esta inquietud, pero bueno, vamos a suponer 2,5 radianes. Entonces digo, 2,5 radianes, uso el concepto de fracción equivalente. 180 grados son pi radianes. Voy a hacer una regla de 3 simple. Multiplico y divido por lo mismo. Esto es como multiplicar por 5 quintos. Pero nada más que estos son iguales porque representan lo mismo. El ángulo de 180 grados en un sistema es equivalente a pi radian. Radian con radian se va, toman la calculadora y hacen el cociente. Hacen el cociente, el producto del cociente, dicen 2,5 por 180 dividido en el número pi. Esto es lo que he puesto en la calculadora yo, ¿sí? 2,5 por 180 dividido en pi. ¿Qué nos da eso? 143,50 y pico de grados. Expresados con la teclita de grados, minutos y segundos en 143 grados, 14 minutos, 22 segundos. Ahí está resuelto el problema. Hemos transformado los radianes en grados, minutos y segundos. Si tuviera un radian y 1 por 180 es 180. O sea que hacemos 180 dividido en pi y ya tenemos un radian. Un radian es exactamente 57 grados, 17 minutos, 44,81 segundos. Eso es un radian. Un número que no es exacto. Que ahí termina en ese decimal, pero tiene infinitos decimales. Porque el número pi tiene infinitos decimales porque es un número irracional. No se lo puede expresar como fracción. ¿Está claro entonces? Ya saben que un radio puesto a lo largo del arco de la circunferencia me genera un ángulo de 1 radian. Que tengo 3,14 veces el radio puesto en media circunferencia. Por eso tengo un ángulo de 3,14 radianes, que son los 180 grados. Pi radianes equivalen a 180 grados. Y a partir de allí, yo puedo aplicarlo en cualquier circunstancia. Inclusive los puedo agarrar solos, en el medio del bosque o en la llanura, y le dicen, a ver, mide un ángulo de 35 grados. Y te dicen, ay, no traje el señor. ¿Cómo hacen? En el medio del campo tienen que medir 35 grados. Porque tienen la línea municipal o la línea del cerco, y dice, el arquitecto le dijo que a 35 grados saque una línea para empezar a construir no sé qué cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo la línea y tengo que medir un ángulo de 35 grados para allá. Ahí tiene que haber 35 grados. ¿Cómo hago para medir 35 grados? Si no tengo un elemento en ese momento para hacerlo. Lo transformo en radianes. Saco el celular, y digo los 35 grados, lo voy a multiplicar por pi radianes y lo voy a dividir en 180 grados. Así grados con grados, se va. Entonces pongo 35 por pi dividido en 180. Me traicionó la calculadora. 35 por pi dividido en 180. Me dice 0,61, esa es la operación que está escrita arriba. Y abajo dice que este ángulo es 0,61 radianes, porque los grados se simplificaron. Listo, ahora tengo que hacer ¿qué cosa? Una circunferencia con un arco de 0,61, con un ángulo de 0,61 radianes, entonces yo lo que hago es medir ¿cuánto? 10 centímetros, yo no sé dónde va la línea esta, tengo que medir 35 grados, tomo los 10 centímetros y trazo una circunferencia, un arco de circunferencia. Si esto tiene 10 centímetros, ¿cuánto tiene que tener el arco?
si el ángulo es de 0,61. Y tiene que tener 6,1 centímetros. O sea que mido 6,1 centímetros acá, 6,1 centímetros, y digo ese ángulo es de 35 grados. ¿Por qué? Porque 6,1 dividido en 10, ¿cuánto le da? 0,61, corre la común lugar. Entonces ya tienen un ángulo de ¿cuánto? De 0,61 radianes. Y ese ángulo de 0,61 radianes, ¿a qué equivale? A 35 grados. Yo sé que no le va a pasar esta situación en el campo, ni se van a encontrar con eso, pero se entiende que yo he podido, con un compás y con algo que me mida sobre ese arco de la circunferencia, y yo sé que la longitud del arco dividido en la longitud del radio me define un ángulo. ¿Cuál es la viveza? Elegir el denominador que valga 10 o que valga 1. Hubiera puesto 1 metro. Y acá hubiera puesto 0,6 metros, o sea, 61 centímetros. El ángulo iba a ser el mismo. Y yo tengo la seguridad de que ese ángulo es de 35 grados. Entonces yo puedo en el campo, con una calculadora, si no tengo una calculadora, los cálculos a mano, pero el cálculo cuál es, transformar los grados en radianes. Construir una circunferencia que me permita medir eso. Esto es lo importante de los sistemas de medición de ángulo, que ustedes tengan el dominio, que es un radian. ¿Cómo se mide un ángulo en radianes? Esto se va a cortar, así que en la que sigue vamos a continuar con ya las funciones trigonométricas. Así que bueno, se vuelven a conectar a través del WhatsApp, que yo les mandé la clave para la próxima reunión.